100% Radio, un programa informal, fresco y dinámico, en el que compartiremos enseñanzas, mensajes del amor y toda la gracia de Dios que nos ayudarán a relacionarnos mejor con nuestro Padre Celestial. Mario Rubén Serrano te abre las puertas de 100% Radio. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta emisión de 100% Radio. Hoy quiero compartir un tema con ustedes que tiene como título ¿Qué hacer cuando parece que tus oraciones no son contestadas? ¿Me acompañan? Quiero hacer énfasis en la palabra o en el hecho de que este título dice parece que tus oraciones no son contestadas, porque la verdad es que el Señor siempre contesta las oraciones. ¿Qué oraciones? Aquellas que se hacen de acuerdo a su voluntad y con fe. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa es una confianza muy grande que nos deja esta palabra o que nos da esta palabra, un incentivo para la oración. Porque aquí dice que si Él nos oye, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Dios siempre contesta la oración que está hecha conforme a su voluntad, aunque no siempre parece que fuese contestada. Mateo capítulo 7, versos 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Una vez más, estos versículos están afirmando o nos dan la seguridad de que Dios sí contesta la oración. Aquí no dice pedid y a veces se les dará y a veces no. Busquen y a veces encontrarán y otras no. Llamen y a veces se le abre y a veces no. No dice eso. Pidan y se les dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Sin embargo, todos nosotros podemos recordar alguna vez en nuestra vida cuando hemos pedido algo que estábamos seguros y creíamos que era lo correcto, algo bueno, algo que no era egoísta, como dice el libro de Santiago, que pedimos mal cuando pedimos para nuestros propósitos egoístas, para nuestras vanidades. No, eso no está conforme a la voluntad de Dios y por supuesto no vamos a recibir. Pero hay veces en donde sabemos que lo que estamos pidiendo es lo correcto, que no es egoísta, que no está fuera de la voluntad de Dios y sin embargo no hemos visto la respuesta. La palabra que leímos decía que tenemos que pedir y se nos dará. Pero a veces nuestra experiencia dice que pedimos y no hemos recibido o no se nos dio. ¿Cuál es la verdad? ¿Una o la otra? Bueno, la verdad es que ambas circunstancias son verdaderas. La mayoría de las personas dice, un momento, la palabra de Dios dice que Él me dará las peticiones que yo haga, pero yo en mi vida personal no vi que esto sucediera. Vamos a leer Juan capítulo 4, verso 24 que dice: Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Este versículo dice y enseña muchas cosas, pero vamos a centrarnos en esto. Que Dios es espíritu y Él opera en el ámbito espiritual para contestar nuestras oraciones. Y la fe es una parte nuestra muy importante porque es necesaria para la manifestación de lo sobrenatural o de nuestra oración. La fe es lo que toma las cosas del mundo espiritual y las mueve al mundo físico. Esto es lo que enseña básicamente Hebreos 11:1, que dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Fíjense lo siguiente, aquí no dice que la fe es la certeza de lo que no existe. No, dice que es la convicción de lo que no se ve, pero no dice que no existe, dice que no se ve. No se ve, ¿por qué no se ve? Porque está en el mundo espiritual. Existe, sí, existe, es real, pero está en el mundo espiritual, no en el mundo físico visible, que no lo podemos ver con nuestros ojos. Está y se encuentra en el ámbito espiritual. Y la fe penetra en el ámbito espiritual y se apropia de esas cosas para traerlas al mundo físico. Ahora, tomemos este ejemplo. Es como la radio, ¿sí? La radio que estás escuchando en este momento. Las estaciones de radio y televisión transmiten continuamente. Tal vez estás en un cuarto donde no puedes ver ni oír esas señales de televisión o de radio, pero eso no quiere decir que no estén presentes. Tú tienes que prender la radio, sintonizar la frecuencia que querés escuchar, y entonces este aparato de radio toma esas señales en un ámbito o en una frecuencia que tú no puedes percibir y las transmite, las transforma a un ámbito en el que puedes escuchar con tu oído humano. Y aunque tal vez no te des cuenta y estés en silencio en algún lugar, hay señales radiales y televisivas que están cruzando los aires constantemente. Lo que necesitas es un instrumento, una radio o una TV para sintonizar esa frecuencia y poder verla en el mundo físico, con tus ojos o percibirla con tus oídos. Dios contesta nuestras oraciones de una manera similar. Él da cosas en el ámbito espiritual y por fe vos tenés que tomarlas y traerlas al mundo físico. El mundo físico y el mundo espiritual se mueven paralelamente. Dios actúa, contesta tu oración, pero quizás tú nunca veas que se manifestó en el ámbito físico a menos que permitas que la fe se apropie de aquello que es una realidad en el mundo espiritual. Por ejemplo, Daniel era un hombre de Dios que oraba constantemente y le pedía a Dios que le diera una revelación. El Señor envió al ángel Gabriel para que se le apareciera a Daniel y le diera la respuesta a su oración. En el libro de Daniel, capítulo 9, versos 22 y 23 dice esto: Me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden, y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Esta es la cuestión. Gabriel dijo que al principio de la oración que hizo Daniel, se dio la orden de parte de Dios para que llevara la respuesta. Si analizamos la situación y vemos cuánto tiempo se tardó en llevar la respuesta, fueron como 3 minutos, que fue lo que duró la oración de Daniel. Tuvo una espera de tan solo 3 minutos entre el momento en que Dios dio la orden y la manifestación física de la misma. Qué bueno, ¿eh? Qué lindo sería poder recibir así siempre nuestras respuestas o las respuestas a nuestras oraciones. Y a veces creemos que si Dios es Dios y Él es soberano para hacer lo que quiera, y que si pedimos algo conforme a su voluntad, eso se tiene que dar inmediatamente, pero a veces no es verdad. En esta ocasión Dios dio la orden y se tomó aproximadamente 3 minutos para que Gabriel tomara esa distancia y llegase con la respuesta. El punto que estamos tratando de establecer es que desde el momento en que Dios dio la orden, hubo un lapso de tiempo ínfimo, pequeño, antes de que la respuesta se manifestara. Qué lindo sería que todas nuestras oraciones tuviesen un tiempo máximo de respuesta de 3 minutos, ¿verdad que sí? Pero la mayoría de las veces no sucede así, ¿verdad? Y en el capítulo 10 de Daniel encontramos al mismo hombre haciendo esta oración, este siervo de Dios orando, buscando a Dios, y esta vez transcurrieron 3 semanas antes de que llegara la respuesta. Muchas personas al leer esto dicen, pero ¿cómo?
Dios contestó una de las oraciones de Daniel en 3 minutos y la siguiente en 3 semanas. Daniel capítulo 10, versos 11 y 12 dice: Y me dijo, Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: No temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Esto demuestra que Dios le dio la orden al mensajero desde el primer día que Daniel comenzó a orar, pero transcurrieron 3 semanas para que esa respuesta se manifestara. Dios fue fiel desde el primer momento. Y Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? ¿El tiempo de respuesta de Dios? No. Ambas oraciones fueron oídas inmediatamente y la orden fue dada inmediatamente. Pero uno tardó en manifestarse 3 minutos y la otra 3 semanas. Acá Dios no era la variable. Lo que tenemos que ver aquí es que Dios sí contesta nuestras oraciones. Él hace las cosas, pero hay otras situaciones que se dan, variables que pueden presentarse durante el tiempo en que transcurre entre ese momento en que Dios contesta la oración y el momento en que vemos la respuesta manifestada en nuestras vidas. Nosotros tenemos que creer. Tú tienes que creer. La fe tiene que tomar lo que ya está en el ámbito espiritual y traer las respuestas al ámbito físico. Por tanto, la fe es uno de los ingredientes más importantes. Pero si vemos también más detenidamente, Daniel capítulo 10, verso 13, dice que el príncipe del reino de Persia se opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, dijo el arcángel Gabriel, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Esto no está hablando de una persona física, sino de un rey, un príncipe, que era un obstáculo pero demoníaco. Entonces vemos que Satanás es otra variable en el proceso. Algunas veces Dios contesta nuestras oraciones, pero Satanás las obstaculiza por medio de otras personas. Por ejemplo, si estás teniendo fe en Dios en el área del dinero, Dios no te va a dar el dinero personalmente, ni tampoco va a falsificar billetes de plata o dinero de tu país, ni de ninguna otra divisa del mundo, ni va a fabricar dinero para hacer que llueva ese dinero y caiga en tu bolsillo, no. Lucas 6:38 enseña una de las claves para poder recibir y es dar. ¿Sí? Dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo. Dios actuará, contestará tu oración, pero la respuesta va a venir por medio de personas. Algunas personas están controladas, tal vez por la codicia, o si están enojadas contigo, o tal vez algo que hiciste y las ofendió. Satanás puede interponerse y utilizar esa situación para que tu oración se demore, para que la manifestación de tu oración no se dé a través de esas personas. Cuando orás especialmente por recursos económicos, tenés que entender que si hay involucradas otras personas u otras personas son parte de este milagro de dinero que estás necesitando, tal vez tengas que orar por ellas también para que sean liberadas de toda influencia demoníaca. Entonces, Dios no es la variable, Dios es fiel. Él nunca ha dejado de contestar ninguna oración que esté basada en su palabra y que se haya realizado u orado con fe. ¿Sí? Si has hecho con fe la oración, no has hecho una oración repetitiva, ¿sí? Aprendida de memoria, pero no pusiste tu corazón en esa oración, es probable que tampoco puedas obtener respuestas. Pero si oraste conforme a la voluntad del Señor, lo hiciste con fe, Él da la respuesta, aunque tal vez la manifestación dependa de otras variables. Así que es mi deseo
que esta palabra te ayude a edificar tu fe y que te ayude a ver a Dios como un Dios maravilloso, fiel, poderoso, que siempre contesta tus oraciones. Gracias, Padre Celestial, porque tú respondes a nuestras oraciones y en este momento nos acercamos a ti con fe, reclamando las promesas que fueron ganadas para nosotros en la cruz. En esa cruz hiciste provisión para cada una de nuestras necesidades. Mis amigos están presentando su necesidad. Esa persona que me está escuchando en este momento presenta su petición y necesidad delante de ti y lo hace con fe, creyendo que tú respondes a la oración. Y veremos tu manifestación. En el nombre de Jesús lo declaro hecho. Amén y amén. Gracias, mis queridos amigos, por haber compartido con nosotros este momento y este espacio. Dios te bendice y hasta la próxima. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contactanos marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.